en nombre de nuestro presidente, en nombre de nuestro presidente y de toda la comisión directiva, queremos darle la bienvenida nuevamente al curso de actualización en cuarentena, como le llamamos, de nuestra asociación, que organizamos semanalmente todos los viernes a las 19 horas. En esta ocasión, bueno, el coordinador va a ser el doctor Esteban Vera, así que le dejo las palabras a él para dar la bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Gracias por participar en este segundo encuentro. Gracias al doctor Sid Castellani, un amigo de la casa, al doctor Bartolomé Allende por comprometerse a compartir con nosotros el conocimiento que ambos tienen. La idea es que inicie el doctor Castellani. Posterior a la disertación, él presentará algunos casos y se le hará algunas preguntas con respecto al tema. Y después lo hará el doctor Allende con la misma dinámica. Las preguntas, la idea es que lo hagan vía chat para que no haya interferencia de que todos quieren preguntar algo al mismo tiempo. Si por ahí alguna de las preguntas que se dejan en el chat no corresponden a la inquietud de alguno, bueno, habilita el micrófono y lo hace. Pero tengan en cuenta que si alguien está hablando, por favor, espere su turno. Dicho esto, doctor Castellani, ¿podemos comenzar? Bueno, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos, Beto. Bueno, muchas gracias, Félix, muchas gracias, José, y también Esteban, y a todos los muchachos que estoy viendo, a José Luis, a Centeno, a Elizabeth, bueno, en fin, a todos ustedes, muchas gracias, y a Bartolo, que es un gran amigo, y lo convocamos, y como siempre está a disposición. De paso, les quería comentar que una pequeña novedad o noticia es que vamos a reanudar el curso cadavérico y una vez por mes lo vamos a convocar, online va a ser, y se va a hacer una demostración del abordaje y la discusión del abordaje por parte de cada uno de los faculty, así que están invitados. Y ahora sí, si les parece bien, voy a compartir pantalla y voy a iniciar un poquito la charla. Bueno, ¿querés arrancar vos a ver si yo soluciono mientras? Dale, pruebo. Dale. Pruebo. Así ahorramos tiempo. Bueno, yo, igual que Beto, empiezo agradeciéndole a todos la invitación y espero que ya más adelante podamos estar ahí todos como lo hacíamos antes, que era más divertido. Así que, bueno, vamos al tema específico que íbamos a discutir con ustedes, es de fracturas periprotésicas. Vamos a empezar con esta, es una editorial que es muy interesante, es vieja ya del 2013, pero de Norbert Haas, donde él en el Journal Europeo de Ortopedia evalúa estas fracturas y empieza diciendo que son dos caras de una misma moneda y pregunta quién debe manejar estas fracturas, si básicamente el cirujano de cadera o el cirujano de trauma. Son básicamente fracturas con una prótesis, son complejas, costosas y tienen una importante morbilidad. Hay que tener conceptos de biomecánica de reemplazo articular y conceptos de consolidación de la fractura. Y básicamente tiene que haber una cooperación estrecha entre los cirujanos de trauma y los cirujanos de artroplastia para llegar a resultados predecibles. Hay un aumento en la frecuencia y en la severidad de estas fracturas. Si bien son más comunes a nivel femoral, pasan alrededor de toda la región de huesos largos. Realmente estamos hablando de pacientes adultos con múltiples comorbilidades, con mal estaco óseo, mala biología y múltiples cirugías previas. Yendo a la clasificación, esta clasificación la conocen todos, que es la clasificación de Vancouver, que lo divide en tres grupos, siendo las fracturas A alrededor del trocánter mayor, las fracturas B alrededor del tallo, y estas son las más frecuentes, y la fractura C por debajo del tallo. Y esta es una fractura que es simple, es reproducible y tiene una baja variación interobservador. Y básicamente nos sirve para tratamiento y en líneas generales, como ven ahí, una fractura B1, o sea con un implante fijo, es patrón o patrimonio de la osteosíntesis, después vamos a ver cómo. Y las B2 y las B3 son patrón de una revisión porque el componente va a estar flojo y vamos a tener que revisar y también vamos a ver algo de cómo lo hacemos. Más recientemente, el mismo grupo de Vancouver definió o alargó la clasificación anterior y hizo la clasificación de la UCS, que básicamente los primeros tres grupos ABC
es lo mismo que describimos recién, pero agrega otros 3 grupos, y por otro lado lo que hace es aplica la misma clasificación no solamente al tallo femoral, sino que a todas las extremidades. Por eso le pongo acá un ejemplo de un tipo D, o sea, una fractura entre 2 artroplastías de un húmero. La fractura E es la que actúa, la que involucra ambos huesos de una articulación, como se ve en este caso, acetábulo y fémur, que requiere una revisión o una reconstrucción un poco más compleja. Y las tipo F, en inglés, que es facing o frente a una artroplastía, como en este caso. Entonces, a la ABC que vimos al principio, le agrega el D, E y F. Insisto, el beneficio de esto es que aplica a todas las extremidades, no solamente a la cadera. Yendo a las más comunes, que son las B1, pueden ser las B1, a las B, perdón, pueden ser B1, que la prótesis es estable y el tratamiento es la reducción abierta y fijación interna. Entonces, como les decía, durante mucho tiempo usábamos la combinación de placa con el injerto. Hoy en día usamos solamente la placa con tornillos sin aloinjerto. Entonces, esto es un caso de lo que hacíamos antes. Tiene algunos defectos en la osteosíntesis con respecto a lo que hacemos ahora, pero este es un paciente joven, hizo un trauma de alta energía, creo que llevaba el mes de operado, se bajó del auto, era un tipo muy grandote, a pelear con otro, cayó mal, cayó contra el cordón de la vereda justo a nivel del muslo, hizo esta fractura, tratada con esta placa y como se ve ahí en el perfil, la tabla de aloinjerto anterior, que insisto, hoy no lo hacemos más, pero a pesar de eso los pacientes consolidaban. Fíjense acá 9 años, con la tabla totalmente osteointegrada y sin signos de aflojamiento a nivel de la prótesis. Esta es otra paciente de 75 años, después de una revisión, fíjense la fractura distal, el mismo principio de osteosíntesis, una tabla de aloinjerto anterior larga, y a los 7 años y medio con esta tabla completamente incorporada. A pesar de eso, y de vuelta a lo que les decía antes, esto no lo hacemos más, fíjense este estudio, una revisión sistemática de la literatura, donde compara el tiempo de consolidación y la tasa de infección en 682 fracturas con y sin aloinjerto, y en ambos, los sin aloinjerto, la tasa de consolidación era más rápida, la tasa de infección era más baja. En el 2005 y en el 2006 empezaron a aparecer artículos donde hablaban de lo que hacemos actualmente, que es la reducción indirecta sin aloinjerto, con menos daño a las partes blandas, con placas bloqueadas, y vamos a discutir un poco qué es lo que hacemos actualmente y cómo lo hacemos. 2 palabras de biomecánica cuando ponemos placas. Son placas bloqueadas, no funcionan como placa de compresión, deben funcionar como un fijador interno. Y estos 3 conceptos son muy importantes y es donde vemos la mayor cantidad de fallas. Primero, tornillos bicorticales, los cables solos no controlan rotación. Lo otro a tener en cuenta es el número y la ubicación de los tornillos. Y por último, el largo de la placa. Respecto a lo que decía el primer punto, los tornillos bicorticales y por qué. Si se fijan, hay un tornillo unicortical con un buen hueso, tiene un largo de trabajo adecuado, que es lo que se ve en la primera imagen acá. A medida que el hueso se hace más fino, en casos de osteoporosis, si hay una prótesis, para compensar el adecuado largo de trabajo, es obligatorio que los tornillos sean bicorticales. Para facilitar esto, algunas empresas salieron con estas placas que son convexas, que son curvas y que tienen orificios divergentes, con el único objetivo de tomar cortical, tomar las 2 corticales, o lo que ven en esta otra imagen, con los tornillos bloqueados poliaxiales que nos permiten lo mismo. El segundo punto es el número de tornillos. Insisto, no son placas de compresión, son fijadores internos, y si el fijador interno va muy rígido, va a fallar. Entonces lo que hacíamos al principio, fíjense estas placas con todos los orificios llenos a nivel del foco de la fractura, y era indefectible que iba a pasar esto. Son implantes sumamente rígidos, debemos dejar por lo menos 2 o 3 tornillos sin rellenar a nivel del foco de la fractura para hacer la osteosíntesis un poco más elástica y obtener así un callo óseo de la misma. Y el tercer punto que es muy importante es el largo de la placa, y ahí les pongo 5 ejemplos que fíjense, la placa tiene que ser bien larga, de la punta del trocánter mayor, hasta los cóndilos femorales.
Entonces, de vuelta, fíjense, el largo de la placa, a menor largo de la placa, obviamente mayor va a ser la fuerza de amarre de los tornillos. Entonces, tengan en cuenta esos tres principios cuando indiquen una osteosíntesis. Y vean acá, vemos acá un ejemplo convencional, una fractura interprotésica, con este principio de tratamiento, una placa larga del trocánter mayor al cóndilo femoral, una placa con una configuración elástica, no llenamos todos los tornillos, y siempre que sea posible, tornillos bicorticales que tienen buen amarre en este hueso osteoporótico. No hay lugar para el unicortical. Dos ejemplos, lo mismo, el mismo principio, las placas bien largas de trocánter mayor al cóndilo femoral, con una osteosíntesis y una configuración elástica, que no sea estático, porque si no va a terminar fallando a nivel de la fractura. Este es otro artículo del año pasado que creo que es interesante, donde habla, hay que evaluarlo bien, hay que leerlo bien, habla del tratamiento de las fracturas periprotésicas B2 con placa y tornillos, que tiene una tasa de consolidación aceptable. Pero tengan en cuenta, y creo que es fundamental, si van a hacer osteosíntesis en una B2, está indicado solamente, insisto, solamente con tallos pulidos a espejo, tipo el tallo de Exeter o el System de Johnson. Insisto, tallo pulido a espejo es la única indicación donde podría haber una indicación para esto. Osteosíntesis con B2 no lo tengo tan claro. Yendo al otro extremo, y hoy en día creo que la mayoría de las periprotésicas son B2 y B3, el tratamiento va a ser una revisión con los principios de tratar la fractura y el tallo flojo. Hay que bypassear la fractura, obtener una fijación distal con la técnica del andamio, una consolidación que nos permita consolidación de la fractura, reconstruyendo lo básico de artroplastía, largo, offset y estabilidad. Si bien hay muchas opciones, desde tallos largos cementados, tallos largos porosos, hoy en día el caballo de batalla para esto, lo mismo que para la mayoría de las revisiones, son los tallos cónicos estriados, bloqueados o no, modulares o no, que tienen estrías que le dan la estabilidad rotacional y el cono que le va a dar la estabilidad axial. Yo les decía que el cementado no nos gusta en caso de fracturas periprotésicas, pero hay algunos pacientes, fíjense estos pacientes de 85 años, muy añosos, puede haber lugar para un tallo cementado, pero a mí no es lo que más me gusta porque el cemento se mete, como se ve en esa imagen, a mayor aumento en el trazo de la fractura y esto va a hacer que la fractura no consolide, pero insisto, hay un grupo de pacientes donde puede estar indicada. Durante mucho tiempo lo que usamos fue estos tallos porosos, monobloque, el tallo de Paprosky básicamente, y teníamos buenos resultados en estas fracturas periprotésicas. Son casos un poco más viejos, como se nota ahí en la radiografía, o esta es otra periprotésica, múltiples cirugías previas, y teníamos estos tallos porosos con tablas de alboinjerto, y esto es lo que hacíamos mucho tiempo, y teníamos buenos resultados, pero como vamos a ver a continuación, este tipo de tallo, en los Paprosky, en los defectos Paprosky 3A, en los 3B como este, y en los 4, la tasa de falla, la tasa de hundimiento es mucho mayor, y es acá cuando empezamos a usar los tallos estriados, y hoy se ha generalizado para la mayoría de las fracturas periprotésicas. ¿Cómo lo manejamos nosotros estas fracturas? Abordaje posterolateral en nuestras manos, sacamos el tallo, alambre profiláctico distal, esto nos permite ser agresivo y poner un tallo bastante ancho y preparar bien el canal bajo visualización directa, donde va a implantar el tallo estriado. Ponemos el componente y sobre el componente reducimos la fractura, con la técnica descrita como técnica del andamio. Entonces, de vuelta, este es un paciente joven, con una fractura periprotésica B2, con una buena calidad ósea, con este principio de tratamiento. Entonces, un alambrado distal, un tallo cónico que quede bien fija a nivel del istmo, y después un alambrado de la fractura por sobre el tallo, con la técnica del andamio, como ven en esa imagen ahí. Esta es una serie del grupo de la Clínica Mayo, evaluaron 44 fracturas B2 y B3, 98% de consolidación, el score de Harris 83 en el postoperatorio, y les marqué ahí abajo en azul, lo más importante con esto, la complicación más grande que tuvieron en la Clínica Mayo, es la inestabilidad o la luxación, por lo cual hacen mucho hincapié en cabezas grandes o actualmente con copas de doble movilidad. Vemos algunos ejemplos. Esta es una fractura B2 con un tallo pulido a espejo. Este es el que dice la literatura que podría ir a osteosíntesis. Yo no sé si me animaría, pero bueno, después el Beto nos dirá qué opina él y ustedes lo mismo. Tratado con el principio de tratamiento que dijimos antes, tallo estriado, modular. Fíjense que tiene que estar bien apretado a nivel del istmo.
O sea que eso lo hacemos bajo visualización directa y después armamos la fractura sobre el tallo. Otro ejemplo, lo mismo, con una peor calidad ósea, una fractura B3, donde de vuelta el mismo principio, armamos distal, alambrado profiláctico, previo a la colocación del implante y después sobre el implante armamos la fractura. Que otro ejemplo, una interprotésica o asociada fémur, tiene fémur y tiene la prótesis de rodilla abajo, perdón, con esta osteosíntesis, y esto siempre lo presentaba muy bien, hasta que este paciente nos vino este año en plena cuarentena, ahora hace poco, vino luxado, y la causa de la luxación lo que lo atribuimos es que falló, no consolidó la fractura por una osteosíntesis insuficiente, no pudimos hacer una reducción cerrada, por lo cual hicimos una reducción abierta, le pusimos un cotilo, como ven ahí, constreñido, pero fijamos de vuelta y mejor la zona de la fractura, y este paciente no ha vuelto a venir, pero de vuelta lleva 2 meses o menos, porque fue apenas empezó la cuarentena. Nosotros evaluamos una serie con el Hospital Británico, y me faltó poner esta diapositiva por error mío, con el grupo del doctor Maletti de Neuquén, 36 fracturas periprotésicas, muy parecido a lo que vimos en el trabajo anterior, una tasa de consolidación muy buena, una sobrevida de 5 años, libre de revisión 97%, pero el problema, como decíamos recién, más grande que tuvimos fue o la luxación o el hundimiento, y los casos de hundimiento fue porque el tallo no fue suficientemente ancho, y para que sea ancho tiene que tener el alambrado profiláctico distal previo. Fíjense, este es un caso un poco más complejo. Esta es una mujer grande con este tipo de tallo, que es un tallo de Bouquet, que es popular en algunos centros de Córdoba, o era popular, ahora por suerte no tanto. Y el problema de este tallo es que cuando uno lo saca como si... Se cortó. Se cortó de vuelta. ¿Cómo andan las empanadas salteñas, Alberto? El mudé está en sus micrófonos. ¿Esto lo habíamos visto o no? Sí, esa es justo la última. Bien. Entonces le decía el potencial de consolidación, cómo se ve ahí en la cara interna del fémur. Bueno, estas son las últimas diapositivas que nos quedan. Resumiendo un poco entonces, desde el punto de vista quirúrgico, las fracturas B1, que hoy en día por suerte son menos que las B2 y las B3, está indicada la osteosíntesis, no cuando el tallo está en varo, no en las B2 ni en las B3. Tengan en cuenta lo que hablamos de técnica quirúrgica, placa larga, como ven en ese ejemplo. Tengan en cuenta el número y la ubicación de los tornillos, que sea una osteosíntesis elástica, y traten de poner tornillos bicorticales que permitan una consolidación de la fractura. Ojo con los trazos transversos o oblicuos cortos que están justo en la punta del tallo, porque la tasa de consolidación de esta es más baja y podría estar indicado acá la revisión. Cuando vamos a una artroplastía en nuestras manos, el tallo cónico estriado modular hoy en día es el método de elección, con la técnica del andamio, o sea, armando la fractura sobre el implante, alambre profiláctico, previo a la colocación del implante, y cabezas grandes. Yo no tengo experiencia con doble movilidad, pero puede ser una buena indicación. Tengan en cuenta que estamos tratando cada vez pacientes más complejos, con este tipo de lesiones, con múltiples cirugías previas, y hay veces que tenemos que recurrir a algunas opciones bastante más agresivas, como en este caso un fémur total y una revisión acetabular, que el resultado en estos casos es bastante inferior a los que vimos anteriormente. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, hay dudas o algo que discutir con esto. Sí, voy a hacerte una pregunta, Bartol. Ha nombrado la clasificación de Vancouver, la B. Yo te pregunto, en la C, ¿sigue la misma conducta? En la tipo C. Sí, la tipo C, que es la distal al implante, con el implante fijo, es la misma conducta. El principio de tratamiento es exactamente el mismo que una B1. Una placa, insisto, una placa larga. Por más que la fractura sea más baja, la placa larga. Sin injerto. Sin injerto. El injerto no usamos más. Ok. Yo tengo que hacerte otra pregunta, Barto. Casualmente esa es la pregunta. Más o menos lo explicaste. ¿Por qué no más tablas de aloinjerto? ¿Vos creés dijiste porque la tasa de consolidación
es más rápida, sin tablas. ¿Crees que es por la desperiodización que se produce para colocar la tabla? ¿Cuál es la causa que no usan más tablas? Sí, creo que es tal cual la que decís vos. Para poner la tabla de los injertos hay que debridar y decorticar toda la parte anterior y hay que limpiar todo el fémur y eso hace que demore mucho más en consolidar. Eran realmente cirugías muy agresivas. Entonces creo que en el 2005, en el 2006 cambiamos los principios de osteosíntesis en general y pasamos a la osteosíntesis más biológica y con los principios que discutimos antes. Y empezaron a aparecer esos artículos que les mostré en el 2005, 2006 de osteosíntesis en periprotésica y es el mismo principio que seguimos usando actualmente. O sea que sí, el aloinjerto es hueso muerto, hace que la tasa de consolidación sea un poco más lenta y que la tasa de infección también sea un poco más alta. ¿Por qué crees que la tasa? Ah, por el agresivo de la cirugía. Sí. Y Bien. la segunda pregunta, Barto. ¿La técnica del andamio, vos creés que es factible hacerla por un abordaje lateral? Anterolateral. Sí, yo no hago abordaje anterolateral, pero en el centro nuestro hay 2 médicos que hacen anterolateral y uno de ellos no hace revisión, así que las paso a hacer yo y las hago posterolateral. Y el otro, que todos lo conocen, que es José Gómez, creo que él la sigue haciendo por anterolateral. Él la haría por anterolateral. Me dijo que iba a estar acá, no sé si está o no. Si está, José, habilitate el micrófono si querés comentar. Creo que vos la harías por anterolateral, ¿no? Esta fractura periprotésica. Bueno, si está, ya se conectará y nos dirá. Si no, yo iría por posterolateral, pero seguramente sí se puede. Ok. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Por el tiempo podemos pasar a escucharlo a Alberto y después lo tenemos presente a Bartolomé para cualquier consulta o en el Hola, caso ¿se que puedo escucha? presentar. ¿Me escuchan? Sí, yo estoy acá, yo me quedo acá. Dale. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. No, te decía, quería hacer una pregunta a Bartolo. Creo que también ha pasado que el advenimiento de los vástagos modulares y el intercambio de bodies y demás ha hecho de que muchas fracturas que antes le hacíamos osteosíntesis, hoy en día le estamos directamente cambiando el vástago quizás. Porque yo he visto varios casos donde directamente le pones un vástago largo con un body modular y esa sería una de las consultas. Y la otra, si vos crees que el haber cambiado por estabilidad relativa con placas largas, como vos mostraste, como hacemos casi todos, realmente ha sido beneficioso para este tipo de fracturas, ¿no? La primera pregunta, sí, antes hacíamos mucho más osteosíntesis y creo que la falla más grande que teníamos es que no identificábamos bien entre las B1 y las B2. O sea, la principal falla que teníamos era que estábamos haciendo osteosíntesis en fractura B2, consolidan la fractura, pero después se hundía el tallo. Entonces, eso es lo primero. Por eso estamos haciendo cada vez más prótesis. No porque no esté indicada, sino porque creo que antes la sobreindicábamos a la osteosíntesis. Relacionado con eso hay una pregunta de Cristian ahí en el chat que también es muy buena. ¿Qué hacemos con el componente transverso o el oblicuo corto? Que es una fractura con implante fijo y que desde el punto de vista biomecánico es el que tiene una tasa de falla más alta. Entonces acá tenemos 2 opciones. Acá una es la revisión, como decía el Beto, y creo que yo hoy probablemente con ese trazo en un paciente joven me inclinaría a una revisión. Y la otra opción, si no, sería volver antes y aumentar el lado, el foco con una tabla de aloinjerto. Y la otra pregunta tuya, el comentario tuyo, la osteosíntesis elástica, creo que sí es clave, pero la osteosíntesis elástica con el concepto de un fijador interno. O sea, que tiene que ser un implante, una placa bloqueada con el concepto de osteosíntesis elástica que nos permite una consolidación secundaria con callo óseo. Sí. Perfecto. Bueno, listo, gracias. Yo voy a repasar un poco los conceptos que dijo Bartolo en la osteosíntesis y agregar, por ejemplo, que muchas de las osteosíntesis que hacemos en fémur, en fracturas periprotésicas, un error que cometemos seguido es cerrar con alambre la fractura y luego se nos hace muy difícil pasar el vástago. Por eso es importante lo que dijo Bartolo de poder ir haciendo la síntesis arriba del vástago, ¿no?
para evitar ese tipo de complicaciones. ¿Se escucha bien entonces? Sí, señor. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de fracturas. No voy a hablar de prótesis porque vamos a hablar de pacientes jóvenes. Y una cosa es la fractura única y otra cosa es la fractura dentro del contexto del politrauma, donde generalmente no tenemos la misma resolución. Algunas fotos históricas de cómo se trataba antiguamente este tipo de fracturas, más que nada las mediales, y vamos a hablar básicamente de un poquito la frecuencia, la epidemiología que tienen este tipo de fracturas, las mediales y las laterales, como ustedes ven ahí, la asociación a la alta energía y a las lesiones, y que pacientes generalmente, una cosa es el paciente sano previamente, un paciente joven, sano, que tiene un accidente, y otra cosa es el paciente añoso, el paciente que tiene la cadera, que generalmente uno en mayores de 50, 60 años, depende de la calidad del hueso, va a intentar hacer una prótesis. En cuanto a las asociaciones más comunes, todas las que conocemos del politrauma, muchas veces la fractura de cadera pasa desapercibida, o muchas otras veces la tenemos que posponer porque tiene otras lesiones importantes y encarar el tipo de resolución de la fractura se hace un poco más dilatado, o más lo tenemos que posponer un poco más. Entonces, siempre hablamos mediales, como ustedes saben, a las fracturas en agudo, las fracturas subcapitales, las que componen intracapsularmente la cabeza del fémur, y las laterales, que también entrarían las pertrocantéricas, y el cuco de este tipo de fracturas, que son las subtrocantéricas. Entonces, en cuanto a mediales, sabemos lo que ya sabemos todos, que hay un poco de riesgo de pseudoartrosis, un poco de riesgo de necrosis, cuando no realizamos una buena reducción, y a veces la consolidación viciosa en estos pacientes. Las clasificaciones para los más jóvenes puede ser la que ustedes estén adaptados, la que ustedes estén más comúnmente adaptados, pero básicamente se sigue utilizando mucho esta, que habla del plano de inclinación del trazo de fractura. También está la de Garden, que es otra más, vamos a ir pasando muy rápidamente acá, pero mi clasificación ha sido siempre esta, estables o inestables, como han dicho muchos de los profesores que nos han antecedido. Entonces, para mí la fractura estable es la que podemos hacer un implante el más adecuado, el que creamos más convenientes, y las inestables aquellas donde tenemos que asumir algunos recursos de reducción y algunos recursos para estabilizarla un poquito más exigentes, como diríamos. Entonces a mí me gusta hablar de esto, que es el semáforo. Cuanto más distal es la fractura de la cabeza, tiene mejor pronóstico; cuando es del cuello, peor pronóstico; y si es muy subcapital, va a tener un pronóstico bastante incierto y bastante feo. Entonces, es una forma de ver el pronóstico de este tipo de lesiones. ¿Y por qué se produce la lesión en las fracturas mediales? Hay varios trabajos, los de Oyen, por ejemplo, hablan de una congestión venosa, o sea, el flujo arterial aparentemente llegaría, pero las anastomosis no son lo suficientemente como para poder evacuar el coágulo, y el giro de la cabeza hace muy difícil que se pueda sostener el flujo sanguíneo a nivel de la cabeza, y por eso tengan un alto índice de necrosis cuanto más subcapital sean. Este es un trabajo muy interesante del 74. Y después tenemos variantes que ustedes sabrán que cuando está encajada, si está en barro en valgo, va a tener mejor o peor protrusión, y aquellas que tienen fracturas del cuello con desplazamiento vamos a tener que tratar en tener una reducción lo más anatómica posible, porque son las que tienen mala perfusión. Ni hablar de las B3, que tienen un pronóstico vascular bastante pobre. Entonces, las técnicas de reducción, como todos sabemos, cerrada lo antes posible, si se puede, con maniobras de flexión y extensión, o la reducción abierta, si luego de varios intentos no podemos hacerlo. Y aclaro esto porque los más jóvenes creen que únicamente se puede poner tornillos canulados o prótesis en los adultos, y que es realmente pecado abrir este tipo de fractura, pero realmente cada vez estamos abriendo más las fracturas. Por lo menos intentamos hacer una mini incisión tipo Wetter para empujar, como van a ver en alguno de las diapositivas siguientes, y además ver un poco lo que estamos haciendo ya hace 8 o 10 años en cuanto a la colocación, la biomecánica que tenemos en este tipo de lesiones.
Muchos preguntan, ¿y la capsulotomía sirve? La capsulotomía fue totalmente denostada a partir de los trabajos en 1957, 1990. En toda esa variable de trabajos, la capsulotomía, unos decían que sí, otros decían que no, pero ha sido aparentemente útil únicamente en chicos y en adultos no la usamos. La vía de abordaje anterolateral sí es que tenemos que hacerla, como se describe en los libros, pero la realidad es que hacemos un mini abordaje y simplemente tratamos con un alambre de Kirchner o con el gancho de hueso pescar parte de la fractura o simplemente el dedo para después fijarla. Lo hacemos en forma rutinaria en caso de las muy subcapitales que no podemos reducir. ¿Y por qué? ¿Por qué no se pueden reducir este tipo de fracturas? Justamente porque tienen siempre asimetría de la cortical, como ustedes ven ahí, trazos muy verticales, donde la cortical anterior generalmente está intacta, cizallada pero intacta, y la posterior está desintegrada, lo que nosotros decimos cáscara de huevo, como ustedes ven ahí. Ese es el fragmento, esa es la zona que interfiere la vascularización, y vamos a ver un caso, por ejemplo, un paciente de 32 años, politraumatizado, con ese tipo de fractura ahí, un pulmón politraumatizado, y ahí vemos cómo estamos haciendo un gesto mínimo de reducción para lograr una buena reducción en ese sector, un mini abordaje, en este caso, para constatar la forma de colocación de tornillos. Hay varios trabajos que hablan de que los tornillos deben ser compresivos. ¿Compresivos cuánto? Porque si tiene movilidad y luego vemos que las arandelas se empiezan a aflojar o las cabezas se empiezan a disminuir, también tenemos que calcular el ápex en este tipo de tornillos. Lo que tradicionalmente aprendimos, este tipo de disposición, la O preconizó durante mucho tiempo la colocación en forma triangular con base superior. Ese era el trazo que se utilizaba. Los estudios mecánicos decían que era suficiente, 2 a 3 tornillos en el vértice, pero desde hace 2009 empezamos a utilizar este tipo de técnica, no sé si se ve ahí, con un tornillo transversal, anticizallante. Este es un trazo bastante benigno de la fractura, como ustedes ven ahí, pero hay trazos peores que son los verticales, y esta sería para nosotros una de las posibilidades de poder colocar. Esta es una forma de colocación, y ustedes ven ahí cómo colapsa la cabeza y tiene una consolidación anómala, y posiblemente este paciente requiera de una prótesis de cadera. Complicaciones en la colocación de tornillos hay muchas. Este trabajo del Special Surgery, donde dice que cuando uno está laboriosamente colocando los tornillos puede cometer el error de perforar con broca en varias oportunidades, y ese es un sitio de estrés, como ustedes ven ahí, donde se pueden producir fracturas subtrocantéricas a partir de la colocación de estos tornillos. Estudios biomecánicos de laboratorio en los trabajos de Orling hablan de que siempre es más importante colocar tornillos lo más distales posible por debajo del trocánter mayor, tratando de tener una verticalidad importante a la cabeza, y ese sería el efecto anticizallante en este tipo de fracturas. En resumen, no es conveniente tornillos que arranquen del trocánter mayor, sino mucho más abajo del trocánter mayor para sostener la cúpula de la cabeza, como ustedes ven ahí en este trabajo anatómico cadavérico. Esta es la forma en que nosotros, como, digamos así, novedad, digamos así, para ampliar el tema, estamos utilizando desde el 2009-2010, y ahí ven la colocación del tornillo, le damos mucha trascendencia a ese poste y eso evitaría el colapso. Observen ustedes dónde está el círculo, lo que les mencionaba recién, que esto es muchas veces una cáscara de huevo muy difícil de reducir, y si se reduce, nuevamente se colapsa o hace este tipo de enclave hacia posterior. Otra de las posibilidades, cuando uno hace la técnica transversa, si la fractura es muy inestable, adosar una placa a nivel del cálcar, simplemente a manera de sostenimiento con un mini abordaje en la zona de transición del cuello. Otro de los trucos que tratamos de mencionar en otras oportunidades es que una vez que logre uno tener una reducción anatómica o lo más anatómica posible en el frente y en la oblicua o perfil, es colocar un Steinmann o un alambre de Kirchner grueso y solidarizamos el trocánter mayor, el cuello, la cabeza y el acetábulo.
para luego poner los tornillos y recién ahí poder sacar el alambre de fijación o el statement de fijación. Ese es otro truco que utilizamos a menudo para evitar la rotación y poderle dar compresión, como en este caso le eché. El paciente mayor que tiene un colapso puede ser reemplazado por una prótesis, como hemos visto en muchas oportunidades, pero la catástrofe para nosotros, el paciente joven de 20 y pico, 30, 40 años que tiene un colapso, porque hacer artroplastía en un paciente joven es realmente un problema porque le estamos sacrificando la cadera a futuro. Estas son las diferentes variantes de acuerdo a la edad, que no viene al caso. En el caso de las laterales, o también llamadas fracturas trocantéricas y subtrocantéricas, ¿estamos haciendo algo nuevo? Sí, en parte estamos haciendo algo nuevo porque todo lo que hemos hecho hasta el momento, sin descartar y sin desmerecer los procedimientos anteriores, y muchos de los muchachos que están en el interior también es muy válido realizar técnicas convencionales o técnicas más antiguas, está basado en la carga axial, o sea, en cuánto el paciente podemos recuperarlo. ¿Para qué operamos un paciente? Para que se mueva rápido, para que pise rápido, para que cargue rápido y para que tenga una vida de relación social y laboral lo más rápido posible. Entonces, así fue que desde el 1998 se empezaron a publicar diversos trabajos acerca de la conveniencia de usar clavos. Y ahí empezó toda una marea de gente a favor y gente en contra de los implantes intramedulares y de los implantes extramedulares. La defensa a cargo de uno y del otro es que la carga axial en los clavos aparentemente ha sido comprobado que es realmente más beneficiosa. Y esta teoría versus se grafica en este gráfico, donde realmente nosotros vemos que el rango de transmisión de fuerzas es totalmente menor en la parte de clavos que en los implantes extramedulares, sean los que sean. ¿Con eso quiere decir que vamos a usar únicamente clavos? No, porque yo justamente voy a mostrarle rescate de fallas de clavos y rescate con técnicas convencionales con DHS o implantes extramedulares. Los clavos endomedulares o los clavos gamma o los clavos cefalomedulares han sufrido modificaciones en el correr del tiempo. Ustedes ven acá un clavo de una segunda generación con un clavo de tercera generación, donde el ángulo de offset del clavo varía de 4 a 10 grados y hoy casi todos los clavos cefalomedulares entran a través del trocánter con un ángulo más o menos de 5 a 7 grados. Los implantes extramedulares no sirven, tienen mayor exposición, una estabilidad absoluta dan, y una carga excéntrica, por lo cual la tendencia al varo, si uno no hace una buena reducción de estos implantes, es mayor que con el clavo. Pero como ustedes ven, son clavos que se pueden seguir utilizando. Ustedes ven un clavo de 95 de Müller, que nosotros hacemos mucho rescate. Bartolo y Cristian Allende tienen mucha experiencia en utilizar este implante como salvataje de osteosíntesis más moderna, y la verdad que es admirable verlo. Nosotros lo usamos únicamente en forma de rescate, y los LIS que se están utilizando en algunos países. Respecto a los clavos, específicamente, hay diferentes variables, con 1, con 2, con clavos cortos, con clavos largos. Sabemos que tienen menores posiciones, una estabilidad relativa. La carga axial es más precoz y la capacidad de carga realmente hace que estos pacientes puedan tener un apoyo parcial en forma bastante precoz respecto a los otros. En definitiva, ¿por qué preferimos el clavo? Yo soy un cirujano que prefiere siempre mucho más el clavo, pero sigo colocando algunos implantes extramedulares por las razones que acá enunciamos y básicamente por la mínima invasión que hacemos, a pesar de que hemos aprendido a colocar implantes extramedulares con técnicas MIPO. Hay muchos trabajos que avalan, justamente, Bandari ha escrito muchísimo acerca de la posibilidad de clavos y cómo denostando, en cierto modo, los implantes extramedulares, pero casi todos los trabajos también hablan de que hay una cierta paridad en cuanto a la conveniencia. Entonces, que los más jóvenes sepan de que pueden ver cualquier tipo de clasificación, la de Tronzo, la de la O y demás, pero nosotros seguimos pensando que la única clasificación importante es saber cuándo una fractura es estable y cuándo una fractura es inestable, en base a tener este tipo de parámetro
básico, que es la lesión o no del trocánter menor. Ese es el parámetro más importante de estabilidad. ¿Y por qué es el parámetro más importante de estabilidad? Porque sabemos que es una zona de tensión y de compresión. O sea, esta es la zona medial, la zona de compresión, y la zona externa, la zona de tracción o de tensión. Esta es la clasificación AO, no hace falta mencionarla, pero básicamente habla de las fracturas que no tienen prácticamente desplazamiento, de las fracturas que sí tienen conminución a nivel del trocánter menor, y aquellas que son de trazo inverso, que son las subtrocantéricas o intertrocantéricas bajas, que son las más complejas, porque siempre las fuerzas cizallantes son externas. La clasificación de Evans, vieja, quizás algunos ya la utilizaron y no la utilizan más, pero bueno, básicamente también habla de fracturas inestables. Hay una vieja técnica que los más experimentados conocerán, que es la técnica de Dimon. Para aquellos que no la conocen, básicamente se trata de tratar en encarcelar o impactar la cortical medial del cálcar sobre la diáfisis, sobre la caña, y esto nos permitiría hacer este tipo de maniobra de estabilidad, es tratar en hacer una fractura inestable, conformarla o tratarla de llevarla a una forma estable con un DHS. Y acá vemos un caso, una fractura intertrocantérica, con este parámetro de estabilidad, que es el trocánter menor. Hoy seguramente le pondríamos un clavo, pero esta es la técnica de Dimon. Ustedes ven ahí cómo está el cálcar, la espícula del cálcar impactándose en la diáfisis, y este es el resultado final a los 2 meses y al final, rompiendo el implante afuera. O sea que esto ha fracasado mucho, pero también ha tenido mucha satisfacción cuando un implante largo con el DHS, donde hay que saber hacerla muy bien, pero para aquellos que no tienen arco en C o que no tienen una buena mesa de tracción, creemos que también puede ser un recurso válido. El fracaso del DHS en las subtrocantéricas básicamente obedece a las fuerzas que estamos teniendo, como dijimos recién, las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión que se dan y el cizallamiento externo que se da de este tipo de fracturas. Esta es una gentileza del centro Ipiranga, donde ustedes ven la ruptura del implante porque no está comprendido realmente el patrón de fracturas de este tipo de fracturas. Hoy utilizamos. ¿Qué trucos podemos utilizar a nivel proximal, a nivel subtrocantérica? Cuando hay apoyo posterior de la cortical es una cosa, y cuando no hay apoyo posterior de la cortical es otra cosa. ¿Y qué estamos haciendo para poder solucionar este problema? Volver al recurso, como ha hecho mención Bartolo en las fracturas periprotésicas, tratar en hacer un cerclaje percutáneo, tratar en simplificar y una fractura muy inestable, hacerla lo más estable posible con un sistema percutáneo de lazadas, y luego poder iniciar todo el mismo trámite, toda la misma técnica y colocando un clavo. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de truco? Es no cerrar demasiado la caña, no cerrar demasiado la diáfisis, para que después el fresado sea lo más permeable posible y lo más práctico posible, como ustedes ven ahí. Luego la técnica común, generalmente colocamos el tornillo cefálico bien rozando el cálcar, si es un tornillo único o un tornillo doble, siempre rozando el cálcar el primero y el otro un poquito más arriba. Es muy importante planificar este tipo de fracturas con un buen arco en C, ver el frente y el perfil antes de empezar, básicamente en pacientes obesos, y después vamos a utilizar como truco o como maña todo tipo de implemento, de instrumental que nos permita empujar, empujadores de pelvis, tijeras, en fin, todo lo que sea percutáneo para poder ir modificando a la hora de reducir. Y también utilizar algunos Steinmann o clavos de jam para poder hacer un joystick y poder ir modificando el tipo de fractura. Ustedes observen ahí cómo estamos empujando un fragmento proximal. Una vez que tenemos el fragmento proximal, colocamos algunos alambres para mantener la reducción. Luego iniciamos el tratamiento del tipo de canal, de acuerdo a dónde tenemos que entrar, si es un clavo que entre por fosa o es un clavo que entre por trocánter, como ahí, y vamos manejando con este Steinmann, generalmente vamos manejando el varo valgo que tenga el fragmento proximal hasta poder colocar.
Muchas veces se utilizó este tipo de método, que es reducir con clavo la fractura, pero esto se puede lograr únicamente en aquellos casos donde tenemos la cortical posterior intacta, como ustedes ven acá. ¿Se puede hacer cuando hay una fractura conminuta? No, porque cuando tenemos la cortical posterior rota, lo más probable es que la fractura no se pueda reducir como en este caso. ¿Qué hacemos en este caso? Es intentar utilizar todos los métodos como dijimos. Esto es lo que no hay que hacer y así la fractura no puede quedar porque nosotros vemos que ahí la cortical posterior no es competente y no puede sostener. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos fracturas con trazos más cizallantes o más inestables? Tratamos también en hacer eso, que es un mini abordaje, una compresión, ya sea con una pinza, ya sea con un tractor, y tratar en reducir la fractura de la mejor manera posible, tratando de solidarizar hasta el acetábulo a fin de que podamos utilizar un implante, ya sea medular o intramedular o extramedular, como en este caso ustedes ven ahí, la fractura transitoriamente estabilizada y luego el procedimiento de colocación del clavo. También utilizamos riendas, martillos, empujadores a la hora de poder reducir. Observen ustedes arriba un Steinmann, la rienda, el martillo, tratando de tratar de sintetizar de la mejor manera posible a la hora de colocación. Los trabajos comparativos hablan de que bueno, el tiempo operatorio parecería ser mejor, el sangrado mejor, menor catao, pero bueno, vamos a ir rápidamente pasando. Vamos a ver otro caso donde en el contexto del politrauma vemos que muchas veces la fractura de cadera pasa a un segundo plano, lamentablemente hay que reducir una fractura de pelvis, un ilio sacro, un acetábulo y demás, y lograr la colocación de este tipo de clavos, que ya no lo usamos más, son los clavos DNS, no los utilizamos más porque este sistema no es compresivo, es un poco inestable a la hora de reducir un cuello o una fractura subtrocantérica. Complejos que tienen fracturas multisegmentarias, en donde tenemos que hacer una reducción con un mismo implante en diferentes lugares y utilizamos a veces a manera de truco o de maña, como se dice habitualmente, tornillos de contención, poler screw o vigas de contención. Se han modificado muchísimo las espiras de los diferentes tipos de clavos a fin de poder tener un mejor amarre. Ustedes lo verán en diferentes tipos de trabajos como el de Sommers. Y en algunos pacientes la estrategia de mantener el clavo cementado o con hidroxipatita, que nosotros realmente no lo usamos, pero sí usamos, en el caso de las revisiones de los clavos, rellenar el clavo o el defecto cefálico para después poder tener mayor compresión. Este es un trabajo interesante de Bautner que habla de los diferentes grados de cizallamientos que tienen este tipo de implantes a la hora de contener las fracturas subtrocantéricas, y no olvidarse que la mayor parte de este tipo de fracturas son a 4 fragmentos, en el 57 a 60% de los casos, por eso es tan difícil contener alguno de los fragmentos. Los implantes extramedulares pueden fracasar, pero también pueden fracasar los implantes intramedulares, tienen complicaciones, hay que hacer una técnica prolija, evitar el catao colocando el tornillo cefálico lo más rasante al cálcar posible, tratando de hacer un solo intento, al igual que el acerrojado distal en el caso de que lo utilicemos, para fin de evitar la migración. Vemos un caso, como para ir cerrando, también el clavo puede romperse, más cuando es un trayecto corto, cuando ha sido laborioso, o cuando cometemos el común error de fresar la cortical externa, porque entramos muy lateral, y ahí tratamos en rescatar con este tipo de implantes, un implante tradicional, un clavo placa de 95. Ustedes ven que la fractura quedó un poco en varo en este caso. Hacemos la tomografía, vemos que no está consolidada del todo y revisamos el implante a fin de poder tener una consolidación y recobrar un poco el eje. O sea que los clavos endomedulares pueden ser rescatados a veces con implantes intramedulares. ¿Qué hacemos en algunos casos? Es tratar de sacar, de rellenar el defecto, hacer una osteotomía, volver a valguizar el implante, colocar el alambre guía, colocar, en este caso un DCS, en el caso anterior un clavo placa, y con un implante extramedular muchas veces rescatar también el clavo endomedular.
Muchas veces cuando implantes tradicionales, convencionales, no bloqueados, utilizamos este sistema de tornillos divergentes a nivel de la diáfisis para evitar el efecto arrancamiento. Y el resultado final con este tipo de implante. La discrepancia medianamente corregida y el resultado final. Voy cerrando entonces otro caso, una fractura subtrocantérica en un paciente de 58 años. El error más frecuente que se comete es fresar la cortical externa, como ustedes ven ahí. Nos quedamos sin implante, el paciente empieza a tener pérdida de la reducción. Recuerden siempre que al no tener cortical externa es mucho más fácil la cara de tensión que se produzca el varismo de estos casos. Y en estos días, 60 días posoperatorios, ven el colapso, la migración del clavo cefálico y la revisión nuevamente de un clavo con un implante extramedular. O sea que estos implantes convencionales no los podemos descartar del todo. Mi elección entonces siempre son los clavos. En pacientes más jóvenes quizás utilizamos clavos cortos, en pacientes más largos clavos largos. Y tener cuidados especiales para el fresado de estos pacientes. En el caso de las mediales, lo antes posible, puede ser cerrada o en forma abierta, y la osteosíntesis o la prótesis de acuerdo a la edad del paciente. Recuerden siempre que las mediales son fáciles de poder convertir a una prótesis de cadera, pero las laterales, usemos el implante que utilicemos, son difíciles de convertir o rescatar a prótesis. Bueno, muchas gracias y espero no haber sido muy extenso. Yo tengo una pregunta acá en el chat. Dos preguntas. Una con respecto a la longitud de los clavos tipo cefalomedulares. ¿Cuál es la premisa en cuanto a la longitud de los clavos? En general usamos en pacientes jóvenes clavos cortos o medianamente cortos, y en pacientes de mala calidad ósea, revisiones o pacientes añosos usamos clavos más largos. Siempre y cuando que el clavo tenga curvatura femoral, porque hay muchos que no lo tienen, porque una de las complicaciones de los clavos largos es el dolor en la cara anterior del muslo o la fractura por estrés a nivel de ese foco. Y otro tema también a tener en cuenta es que si utilizamos un clavo largo, si ese paciente va a necesitar luego una osteosíntesis o una prótesis de rodilla, va a tener un poquito de inconveniencia en cuanto a la zona de transición. Está bien. La otra pregunta de Yoko Aguirre dice, en la técnica de la viga transversal en los canulados, ¿qué tornillo colocas primero? Siempre colocamos el tornillo anticizallamiento, que es el tornillo transversal. Es un tornillo que arranca a nivel del trocánter mayor y termina bien en la base cefálica. Es un tornillo que no deja que la cabeza caiga. Y después lateralmente colocamos los dos tornillos, como mostramos en uno de los preparados o en uno de los trabajos, lo más vertical posible, apuntando a la cabeza. Perfecto. Yo tengo una pregunta para hacerte, y es una pregunta de orden general con respecto a las fracturas mediales. A mí siempre me costó, posiblemente por inutilidad personal, ¿cuánto esperás a las fracturas mediales? ¿Y cómo evalúas su consolidación? Porque no es una fractura, no, es obvio decirlo, que vaya a ser un callo. ¿Lo evalúas con la clínica, con una tomografía? ¿Con qué evalúas la evolución de la consolidación de las fracturas mediales? Mirá, es una pregunta inteligente, pero va a tener una respuesta muy tonta. No sé, porque lo hacemos clínicamente más que nada. La calidad de paciente nuestro es un paciente joven, así que si anda mal nos damos cuenta enseguida porque el tipo quiere tener relaciones, quiere sentarse, quiere manejar. Más que le digas que no apoye, siempre apoya algo. O tenemos algunos que son cabeza de termo y apoyan igual, ¿viste? Entonces, cualquier decalaje, aflojamiento del tornillo, ya nos damos cuenta que la cosa anda mal. La tomografía puede servir como para ver un trazo de sebartrosis, pero los artefactos de técnica muchas veces no dejan verla. Así que yo creo que el examen clínico, ver si tolera las rotaciones, si tolera reducción, si tolera colocarse en posición de Lewestein, y si no hay dolor, creo que es el parámetro más importante a tener en cuenta. Ok, ¿Barto? Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Nada para agregar. Fantástico. Lo mismo. Otra de Cristian. En fracturas mediales,
¿tienen en cuenta la opción del DHS y el compensatorio? Mirá, nosotros colocamos implantes extramedulares, por eso traje un poco, porque siempre dicen, claro, vos colocás muchos clavos y no usás implantes extramedulares. La mayor parte de los rescates que mostré, justamente adrede, a propósito, ha sido con implantes extramedulares. Pero en las fracturas que no tienen desplazamiento, en las A1, por ejemplo, uno puede usar el DHS y de hecho lo uso, pero siempre estamos más propensos a hacer muy rápidamente los clavos cefalomedulares. Pero si se... Pero, Beto, la pregunta va en fracturas mediales, DHS más un tornillo antirrotatorio, mediales. En ese tipo de fracturas únicamente en las que son más distales, o sea, en las que son bien pegadas al cuello, no en las bases cervicales, no en las subcapitales, ¿no? No en la subcapital, exacto. No. Fantástico. Arto, una pregunta, si existe algún protocolo tipo fórmula para las placas largas de las fracturas periprotésicas, ¿cuántos agujeros dejas libre entre tornillo y tornillo para que la osteosíntesis sea lo más óptima posible? No hay una fórmula, pero básicamente en un trazo transverso o oblicuo corto, me gusta dejar 2 tornillos por lo menos proximal y 2 a distal. El problema es cuando empieza a haber fracturas con más conminución. Entonces, si hay más conminución y uno bypassea la conminución y encima bypassea los 2 tornillos, la distancia es muy larga. Entonces, cuando hay más conminución, eso lo tiendo a cortar un poco y trato de dejar un puente que sea en la conminución, tratando de darle elasticidad. Entonces, en general me quedan 4 huecos, lo cual no quiere decir que esté necesariamente relacionado 2 arriba y 2 abajo de la fractura. No sé si soy más o menos claro con eso. Entendí perfectamente bien. Alberto, a los posoperatorios de osteosíntesis con tornillos canulados, con tornillo transversal, ¿cuánto tiempo esperás para darle carga? El mismo que para cualquier otra colocación de tornillos, nada más. Lo que notamos es que tenemos menos caída con ese sistema, pero apoyo sentado, automáticamente sentado, ningún problema. Pero carga por lo menos 45 días, por lo menos. Ahora, el paciente, para nosotros, una cosa es la carga y otra cosa es una cosa es que pise y otra cosa es la carga. Tratamos en que siempre pise sin carga. Hay que explicarle bien eso. El paciente entonces tiene más propiocepción, no deja la rodilla en flexión, no tiene dolor por contractura. Eso es muy importante. Y cuando está sentado, que esté sentado y pisando. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No existen más preguntas. Bueno, ¿Vamos a darle el paso al caso? vamos a dar paso a los casos problemas. Félix, ¿querés presentar el tuyo? Dale. ¿Alguien más tiene? Yo tengo un hito para pelearme con Alberto, dale. Bueno, yo me voy a pelear con Barto. Ahora, Sí. ahí está. Sí. ¿Estamos viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, le voy a presentar este caso que me pareció interesante por el final, ¿no? Es una paciente que tiene una artritis reumatoidea, una fractura periprotésica en el reemplazo total de cadera, ¿no? Este es un trabajito, debido a la poca experiencia que tengo, como dice ahí, un paciente de 58 años de edad que consulta con dolor, impotencia funcional en la cadera derecha, antecedente de artritis reumatoidea y osteopenia. Me viene con esta radiografía, evidentemente, una mujer de bajos recursos, es una mujer de vida sedentaria con artritis reumatoidea. Evidentemente observamos ahí una pelvis de Otto, que no hace falta medir las líneas de Kohler ni tampoco la de Weaver. Ya tenemos la protusión hecha, la artritis reumatoidea de osteopenia, lo vemos ahí al pedacito medio como fracturada el acetábulo. Y estuve leyendo ahí un poco sobre el tema de la ¡Mora! Sí, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Ok. Hemos visto que hace la Caro una mención en que cada vez la cantidad de revisiones y revisiones de las artroplatías de cadera, cirugías acetabular es la principal causa de revisión por aflojamiento aséptico del implante, acompañada en numerosas ocasiones de pérdida de stock óseo
que refiere el aporte de injerto óseo y de anillo de reconstrucción acetabular. Entonces, como esta mujer no tenía tantos recursos económicos para la reconstrucción de anillos, de injerto, ni de banco tampoco. Félix, pará. Te propongo que preguntemos qué haríamos o qué harían los expertos. Claro, por eso estoy haciendo una reseña y después, ¿me entendés? Perfecto. La Academia Americana de los Cirujanos Ortopedistas señalaban de que realmente en este tipo 3 y 4 usaban injertos con anillos acetabulares. Ahora, la pregunta, por eso que es larga la historia, me gustaría hacer un análisis de método de los injertos fragmentados o estructurales y los anillos que usaban, los de Müller, los de Gas y los Buchsneider, y las conclusiones eran de que todos los anillos que se usaban eran a nivel del cotilo de Buchsneider y Gas, porque decían que mantenían mejor los injertos, a menor estrés, había una mayor rápida incorporación y mejor resultado final. Ahora, yo pregunto, porque esta es sigue la historia, ¿no? ¿Qué harías, Barto, en este caso? ¿Y qué harías también, Alberto? Es frecuente en las artritis reumatoideas ver este tipo de protrusión con esta fractura ahí medial. No creo que sea una disyunción pélvica, creo que en las primeras radiografías teníamos una panorámica de pelvis, ahí se ve mejor. Pero en líneas generales, lo que a mí me gusta con esto es tratar de anclar una copa no cementada con un anclaje periférico. O sea que no le presto atención al trasfondo, saco la cabeza esa, si viene una artritis reumatoidea, me parece que tiene aceptable calidad, entonces esa misma cabeza la usaría en el fondo, y en este caso creo que con una copa no cementada, con 3 tornillos, sería suficiente. Si veo que no es suficiente eso con el análisis, y creo que donde vos estás yendo, pensaría en algún tipo, primero, si tengo buen recurso, la primera opción es una copa porosa, si no, una copa de metal trabecular. Y dejaría el tipo de anillos de reconstrucción como una tercera opción probablemente. Buenísimo. ¿Y Alberto? Yo creo que con el advenimiento de los cotilos jumbos, los anillos han pasado a una segunda instancia, ¿cierto? Ahora está todo el furor del metal trabecular, del titanio y demás, pero yo coincido con Barto que ahí se puede aprovechar tranquilamente, picar bien la cabeza, colocarla bien en el fondo y colocar un cotilo. A mí me gustaría utilizar un cotilo, no va a ser necesario un jumbo porque parece un cotilo chico, pero el multi-hole que me permite colocar también tornillos al isquio. Entonces me da más seguridad tener 2 tornillos en el techo y un tornillo al isquio. Me gusta, incluso algunos cotilos vienen con tornillos intracopa y extracopa, y eso también da un doble de seguridad. Pero creo que me inclinaría por hacer un no cementado, no usar anillos. No cementado, no usar anillo. Pepe. Lapro. Sí, ahora sí. Tenía desconectado el micrófono. Históricamente a estos casos les es muy parecido a lo que dice Alberto. O sea, picamos la cabeza, cortamos en rodajas, la impactamos en el fondo. Y en lo personal he tenido buenos resultados con un cotilo cementado. Hay que ver el tipo de disyunción que tiene, si es nada más que el fondo o las columnas, cómo están afectadas, ¿no? Si están las columnas afectadas es otra historia. Estoy más de acuerdo con el Barto de usar una prótesis multi-holes, ¿no? Pero puede andar perfectamente bien con el relleno de fondo y un cotilo cementado. Bueno, está bien los conceptos que realmente acabo de escuchar, me gusta. No se olviden que esto es una paciente de bajos recursos, claro. Y evidentemente quería dar una solución a esto, a pesar de la literatura que había leído en aquel entonces y parte de los conceptos que había emanado de los viejos profesores como Bartolomé Allende, Luis Farfalli, etcétera, etcétera, etcétera. He llegado a emplear este tipo de tratamiento, no sé si lo ubican. He usado la cabeza de la paciente
la he rellenado en el fondo y le puse una malla metálica y es cementado el cotilo. O sea, lo he rellenado con injerto, se lo puede ver bien. Sí, Perfecto. perfecto. Molí la cabeza, puse una Perfecto. malla metálica de contención y puse un cotilo cementado, Sí, con la prótesis excelente. cementada. Bueno, Probablemente lo que entonces, decíamos, el Beto y yo hubiéramos hecho lo mismo, pero con una copa no cementada. Pero ok, excelente, excelente. claro. Estamos acá en 2015 y este es el 2016. Voy a continuar. ¿Cómo hago acá para achicar? Me fui. No, está bien. A la izquierda. ¿Cómo hago para volver a...? Dale doble clic a la diapositiva 7, a ver si está. Ahí está. Ahí. Bueno, continúo. Esta es a 2 años de postoperada. No sé si lo alcanzan a ver. Yo tenía mucho pánico y terror de que se me afloje la copa, ¿no es cierto? El acetábulo, pero hasta el momento veníamos todos perfectos. Acá lleva 3 años. Seguimos, yo creo que ha hecho una buena absorción del injerto, tomó bien. No se ha movido la copa, no hay signo de movilidad. Y cuando pasa un momento dado, esta mujer se cae y le pasa esto. ¿Qué hacemos, Barto? Este es el patrón que hablábamos recién, que es el que tiene una tasa de falla con osteosíntesis más alta. Es una fractura claramente una B1, donde probablemente la indicación es para osteosíntesis. Pero insisto, es la que tiene la tasa de falla más alta. Entonces, si vamos a osteosíntesis, tiene que ser la placa, como dijimos recién, aumentada con una tabla de halo injerto, y si no, pensar en una revisión. En este caso, yo probablemente pensaría en una placa, como dijimos más temprano, más larga, todos los conceptos básicos de osteosíntesis, y aumentaría con un halo injerto. Bien. No le hace ¿Vos, una revisión. Alberto? Yo agrego a eso, a lo que dice Barto, es una B1, pero con trazo muy transverso, lo cual la hace muy compleja. Es una fractura que va a necesitar una osteosíntesis. Si le hago una osteosíntesis, va a ser una osteosíntesis muy larga y seguramente también le pondría una tabla de hueso ayudante con cerclajes, con suncho. Después de esto viene el video. Si la paciente tiene pocas chances, es muy activa, pocas chances por su enfermedad y demás, yo creo que cambiar el vástago por un vástago más largo sería lo más rápido. Pero también va a ser una cirugía muy cruenta y no nos olvidemos que estos pacientes se infectan con mucha facilidad. Bueno, Así que, sí, evidentemente era para pensar qué se podía hacer en este caso, hablando de todas las complicaciones que acarrea este tipo de cirugía. Yo la compartí a esta cadera con el doctor Carabajal, al cual se la mandé, porque ya aquí no había medios ni recursos. Este es otro tipo de fractura. Y evidentemente él tomó la determinación de hacer una revisión del tallo. La primera pregunta que le hice a José Carabajal es que me explique o que me cuente si el cotilo tenía movilidad, que era mi gran preocupación. no. Y me dijo que no se movía y que no hizo falta cambiarlo. Sí puso una prótesis de tallo de revisión y le puso esta placa amarrada con alambre. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna objeción? ¿Alguna crítica? Me parece mucho, Bueno. ¿no? Porque si le cambió el vástago, a manera de protección, la placa será, no sé. Pero No, y la placa con suncho no tiene mucha indicación. por eso. O sea que él lo que decidió como un patrón transverso hacer una revisión, lo cual es perfectamente aceptable. Claro. Si vamos a pensar en una revisión, como decíamos, a mí personalmente lo que más me gusta y lo que la literatura más avala es los tallos estriados no cementados. Si el tema de los medios y todo eso, pues ese tallo es bastante caro, tenemos que ir a un cementado, me parece una excelente opción y creo que hizo un muy buen trabajo. El único problema es que ese tallo cementado se interdigita, se mete el cemento en el trazo de fractura y no pega. Pero bueno, si uno con cuidado lo maneja, creo que muy bien la artroplastía. La placa creo que está el vicio, como dijo el Beto. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Sí, se Barto, escuchó perfecto. una pregunta. ¿Vos tenés algún sistema de cementado distal cuando haces revisiones de vástago cementado? ¿Tenés alguna técnica en especial? De cementado distal, no. Sí. No. Cuando colocás un vástago cementado tan largo, Sí. abrís el foco, cementás primero distal, después cementás el otro y colocás el vástago. ¿Qué técnica usás? No, creo que trataría de armarlo. Creo que el único ejemplo que tengo es el que mostré en la charla. Creo que trataría de armar la fractura y cementar con pistola, con una manguera bien larga, o sea, con el gatillo largo, cementar armado primero, a diferencia de lo que hacemos con no cementado. Pero no tengo experiencia, estoy hablando. Sí, yo pregunté eso, José y Félix, no sé, también está Mingo ahí, porque es muy difícil cementar a distal este tipo de vástagos. Y muchas veces después, si uno no cementa bien a distal, tiene micromovilidad y realmente es otro problema. No sé qué te ha pasado, José. Por eso, en este caso, si uno, olvidémonos de que es una paciente que no tiene medios, yo creo que un vástago de fijación distal es más conveniente. No sé si estrado, poroso, cada uno verá lo que tiene, ¿no? Pero me parece que es más adecuado a veces. Olvidémonos del tema de los medios, estamos hablando de lo académico y de lo técnico, ¿no? ¿Y ¿Qué cómo, pasó? cómo lo hiciste? ¿Hiciste primero la reducción de la fractura y después cementaste con la fractura reducida? ¿Correcto? A ver, para un cachito. Para. Sí, el truco para esas fracturas Foto. es casualmente reducir, Ahí. montar una placa con sunchos temporariamente para poder trabajar mejor el fémur y luego cementar con la placa puesta. ¿Me escuchas? Ah, está claro, está bien, eso es interesante. Entonces, vos tenés la fractura armada con el Claro. objetivo de que no se meta cemento en el trazo de fractura y me No puedo permita hacer un escucharlo. buen cementado. ¿No puedo ver acá? Y después la Exactamente. placa no cumple función, pero bueno, ya está, la dejo. Está bien, me parece ¿Y cómo hago para una hablar? muy Está inteligente. bueno, está bueno. No Se te tengo escucha, Hola. Félix. Bien. Félix, se te escucha Ahora el perfectamente video. bien. Bueno, evidentemente este resultado, realmente yo se lo agradezco a Pepe y a José Carabajal, a Pepe Carabajal, y ahora quiero mostrarte el resultado de esta cirugía de la paciente cuando fui a buscar las radiografías el día de ayer. El día de ayer fui a buscar las placas y la encontré esta pacientita Saltando. no sé, claro. ¿Cómo? Para un cachito que estoy manejando el sistema. Y el Beto que decía que no sirve eso, mira, ahí está saltando. No sé Mira. para qué lo invitan al Beto. ¿Cómo anda, Celina? Bien, acá estaba por estos días. Esa es la cadera derecha Ajá. pegada. Una radiografía. La paciente está feliz y contenta y no tiene dolor. La pregunta mía más, Barto, era porque realmente me preocupaba el no injerto en esa fractura transversal con esa placa sin tornillos. Sí, bueno, pero si la osteosíntesis la fractura se ve que está bien fija entre el cemento y el clavo endomedular que pasa a cumplir esa función en la prótesis, si no hay cemento interdigitado, se ve que consolidó bien. Claro. Bueno, ¿cómo sigo acá, Gabriel? Buen Al trabajo, felicitaciones, muy bueno. No, fue un Lindo caso. Buen caso. Muy bueno. Bueno, salí de la pantalla, Félix. Ahí espera está. un cachito. Ahí está. Pero- Este es Vamos un a señora casito a la casa. Que Este vaya la es un señora a caso- la casa. este es un casito que voy a Bueno, le presentar. agradezco mucho la participación y agradezco mucho el comentario, porque realmente a mí eran enseñanzas de profesores y que uno tiene que amañarse para eso. Bueno, siga, Pepe. Este es un casito que voy a presentar para pelearme con el Beto. Cortito y fácil, de una paciente de 78 años que sufre por caída que se produce esta fractura subtrocantérica. Hay unas marcas que ya... ¿Qué le hubieses hecho, Beto? Una paciente
de mediana contextura, normal, de 78 años. Ponelo en modo presentación, si no el Beto ya te está viendo el resultado postoperatorio. Sí, ya ahí. sé, No pero le, no puedo. no le haría la prótesis que le hiciste. Yo sabía que me iba a pelear con vos. Vos No, le hubiese yo hecho creo- unos... Bueno, ya se vio, porque no pude, pero no puedo... bueno, le doy mi opinión. Yo creo que las Yo le... fracturas, A ver, las fracturas laterales o pertrocantéricas y demás, y las de trazo inversa como esta, como dije en la charla, son muy difíciles de convertir. Uno tiene que ir a un implante como, claro, vos utilizaste un implante grande. No le hiciste un fémur total porque no te dejaron, pero lo que sucede es que son difíciles de convertir y un paciente de 78 años, hacerle un clavo también tiene sus recaudos. Lo que sí sé que es muy difícil hacer una primaria en una fractura como esa. Yo hubiera intentado hacerle un clavo a esta mujer y lo dejaría como segunda instancia, pero veo que le hiciste una prótesis. sí, yo creo que a una paciente de 78 años no la parás inmediatamente con una osteosíntesis. Totalmente de acuerdo. Bueno, con este tipo de prótesis de metafisaria le puse un cotilo de doble movilidad, reduciendo las probabilidades que tiene por el tipo de prótesis de una probable luxación. Entonces, digo, yo sabía que no me ofendés por lo que me dijiste, así que me incliné más por un reemplazo de este tipo. Claro. ¿Barto? Sí, yo probablemente hubiera hecho una osteosíntesis también. Creo que está bien eso, pero es difícil, es muy difícil hacer una artroplastía en esa fractura subtrocantérica. Y creo que la tasa de consolidación en esta mujer con una buena técnica quirúrgica, como mostró el Beto, es aceptable. Y la descarga es inmediata. No le voy a decir que le ponemos el clavo y se va a jugar al fútbol, pero ese mismo día o al día siguiente se va a parar con apoyo, con andador y va a descargarse a un dolor. No es que va a estar en la cama sin apoyar, eso es muy importante, ¿no? La fractura tiene que empezar con descarga temprana en el postoperatorio con el clavo endomedular. En este tipo de fractura, la pregunta, se lo pregunto a los dos. Hagas lo que hagas, o sea, ya le pongas un método extra medular o un clavo. ¿Qué papel juega este fragmento, el trocánter menor, y si le hacen algún gesto de síntesis o lo dejan suelto? No, lo que más me preocupa en este patrón es la reducción en el frente y en el perfil. Nosotros lo hacemos de rutina en camilla ortopédica y la clave es la reducción y la colocación del implante, o sea, el tornillo que tiene que estar en el centro, en el frente y en el perfil, en el centro de la cabeza, como ya está bien descrito. Si para reducirla tengo que hacer un abordaje chico, como recién mostró el Beto, no hay ningún problema, le hago el abordaje chico. Pero si se reduce bien en forma indirecta, el trocánter menor lo dejo, no lo toco. ¿Beto? Sí, coincido. Yo creo que este es un caso. Si voy a usar un DHS, es un caso ideal para hacer una Dimon, porque tiene una espícula larga y puede encastrar perfectamente en la diáfisis, como mostré. Justamente lo mostré ese caso, que era un caso viejo, porque los más jóvenes no conocen por ahí ese tipo. Pero vuelvo a insistir con lo mismo, como dice Bartos, yo todas las operamos en mesa de tracción. Si logro tener una buena reducción, el clavo entra y realmente tiene una buena fijación, a pesar de que es una paciente de 78 años, con una calidad ósea que es dudosa y demás, pero hoy los implantes, más que nada los de tercera generación, son implantes muy firmes, muy estables para poder hacer una parada rápida de la paciente. Una carga no, pero una parada sí. ¿Vos crees, Beto, que todavía existe? Y te lo pregunto a propósito porque tanto Félix como yo nos formamos en un servicio donde las técnicas de Dimon las hacíamos muy frecuentemente. Sí, sí. ¿Eh? Y te pregunto, ¿existe todavía, y después por supuesto fue fenestrada la técnica, pero ¿crees que existen todavía indicaciones precisas para las técnicas de Dimon?
Yo creo que el médico cirujano que vive en un interior, que no tiene mesa de tracción, o que no tiene buen arco en C y que no está seguro en hacer un clavo, es una técnica para todas las fracturas inestables. Si Sí, está señor. acostumbrado a colocar DHS. Y aparte no jodamos, cada uno hace lo que más acostumbrado está y mejor le sale. No quiere decir que todo sea clavo, justamente yo mostré implantes extramedulares rescatando clavos para que no te pongan el rótulo de enclavador y nada más. Yo la verdad que DHS casi no uso, pero seguro que el papá de Barto debe haber colocado 50.000 y debe haber colocado Jewett y hacía buena osteosíntesis porque eran cirujanos hábiles y porque hacían una reducción anatómica, punto. Totalmente de acuerdo. Mingo, ¿Puedo decir algo? dale. Sí, Mingo. Hola, ¿cómo están? Con respecto a ese trocánter menor, personalmente, ¿no? Si fuera posible, yo le pasaría una lazadita de alambre y lo trataría de contener, porque en estos pacientes, cuando vos dejás ese trocánter suelto, le produce bastante dolor. Inclusive, cuando tiene que hacer maniobras de flexión, subir una escalera o algo, le produce bastante dificultad. A veces probar con una lazadita de alambre y llevarlo a su lugar no sería una mala idea. Bien. Buen comentario. Bueno, esa una. Y la otra, con respecto a la Demon, creo que los que ya pasamos los 40 hicimos algunas. 50 también. En toda fractura lateral donde no tenés cara lateral, tenés que hacer una Demon, porque no podés poner un DHS si no tenés cara lateral. Porque la condición para poner un DHS es que tenés que tener el trocánter íntegro y una buena cara lateral. Así que la indicación de una Demon es directamente hacerla cuando no tenés en la fractura la cara lateral. Sí, a tal punto que si tenías como esta, nosotros le hacíamos una osteotomía del trocánter, hacíamos la Demon y el trocánter lo dejábamos suelto. Claro. Después, porque el gringo Farfalli rompía las bolas con el tema del alambre, le hacíamos una lazadita de alambre al trocánter mayor, pero la técnica original dejaba el trocánter mayor suelto. Sí, Claro. sí, claro. Bueno, ¿Puedo comentar una cosita, Pepe? comente. Nosotros, como dice el doctor Castellani, no tenemos mesa de tracción en el interior y a veces tenemos que solucionar estos problemas, ¿no? Tampoco teníamos mesa de tracción cuando trabajaba en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. O sea, hay muchos centros que todavía siguen estando en condiciones precarias. Con respecto a la osteosíntesis de esa fractura que vos mostraste, sí, uno se tienta a ponerle a veces una prótesis para hacerla caminar rápido a la paciente, sacarla de la cama y todo eso. Pero nosotros, en donde yo me formé, en el Policlínico Bancario, nunca dejábamos el trocánter mayor y máxime, el trocánter menor y máxime si era de semejante tamaño porque te dejaba la fractura inestable. Nosotros lo reducíamos, le poníamos un tornillo y después poníamos en ese momento un clavo placa Müller de 90 grados por el tipo de fractura, que ahora se le haría un DHS de 90 grados, pero con la reducción del trocánter menor, porque es un fragmento importante, es grande, y es uno de los conceptos que te da la inestabilidad propia de la fractura. Sí, señor. Buen comentario. Sí, Claro, buenas. 100%, ¿Puedo hacer una pregunta? 100% si la fijación va a ser extramedular. Claro. No es así si la fijación es endomedular. Y creo que hoy en día, si tenemos, como dijo el Beto, la camilla ortopédica, vamos a ir con una fijación endomedular y ese principio no aplica. Pero en extramedular, 100%. Sí, yo Bien. creo que si tendríamos que hacer una reducción con ese alambre, yo tendría que haber hecho un cercado de mi casa con la cantidad de alambre que usé con Farfalli. Porque realmente era obligatorio hacer el prequirúrgico con el programa previo, con radiografía, con el dibujo y con lo que ibas a entrar a hacer la cirugía. O sea, teníamos Bueno, un por régimen eso- disciplinario. Por eso Farfalli se hizo famoso en prótesis y no en osteosíntesis. Claro, claro. Claro. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Y ¿Yo quiero puedo hacer una pregunta? Sí, hombre, dale. Quisiera saber en el mismo caso que presentó el doctor La Provita, si estuviese roto el trocánter mayor, donde sería el ingreso del clavo, ¿eso contraindicaría el clavo? No,
Buena No se pregunta. puede ingresar. No. Se No hay puede. ninguna contraindicación. Buenísimo. Beto. Gracias. Barto, perdón. Una pregunta No, a no. José y a Barto, un poco para los más jóvenes que se reafirme un poco de que no es muy fácil hacer una prótesis de cadera en una fractura lateral. No es tan simple. Hay que tener ciertos parámetros. No sé, Barto, si opinás lo mismo y cuál es tu técnica para convertir una fractura lateral a prótesis. José, Barto. No es fácil, como acaba de decir vos. Yo lo que hago, el abordaje mío es posterolateral de rutina. Yo lo que generalmente hago, hay que analizar bien el trazo. Trato de entrar, en vez de posterolateral, dejo todo el mecanismo rotatorio interno y trato de entrar a través de la fractura. Entonces reduzco con el tallo y después cierro el componente y de esa forma también soluciono el otro gran problema que es la inestabilidad. Que José lo solucionó con doble movilidad, yo no tengo experiencia con doble movilidad. Pero básicamente yo lo que hago es entrar por el foco de la fractura. Sí, yo personalmente utilizo en el 95% de los casos abordaje lateral, anterolateral. Y en este caso hice un abordaje como hacíamos antiguamente cuando hacíamos las osteotomías del trocánter en las prótesis de Shanley. Hasta el punto que si ustedes ven en detalle el cerclaje de alambre es el cerclaje de Shanley. Y eliminé toda la metáfisis fracturada, se regulariza para mí no me resultó tan complicado. Mira esa Demon. Y bueno, usé el cotilo doble movilidad para disminuir el rango de luxación. Claro. Esto es lo que hablabas, perdón, esto es lo Sí. que hablabas, Alberto. Esta es una Perfecto, cirugía que claro. hizo mi hijo y que Perfecto. realmente la vimos hace poquito. El paciente está espectacularmente deambulando y tranquilo. Es una Perfecto. Demon, perfecta. Sí, Muy buena, quería compartirla. muy buena, muy buena. ¿Cómo salgo de acá? Gabriel. No, déjalo para los más jóvenes que no esta Ok, técnica. está bien. Fíjense cómo la espícula del Adentro. cálcar está dentro de la caña femoral. Eso Sí. le da continuidad y estabilidad a la cortical posterior interna, que le da estabilidad a la cadera. Está perfecta, está perfectamente balizada, el clavo está en el centro de la cabeza, está perfecto. Veo que hizo ruido la Demon, ¿eh? Sí, ¿Viste? no, quería comentarlo porque esto es una cirugía y le puso el tornillito para evitar la rotación. El Perfecto. Sopa Fernando escribió un trabajo en el hospital de 20 y pico de casos de Demon en el hospital británico que más de uno puede pensar que se coloca nada más que clavos, pero ¿Cómo lo saco? también hicieron unas cuantas Demon ahí. Mirá vos. Bueno, me alegro porque éramos unos grandes Ahí está. defensores de la Demon. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo quería hacer un comentario. Dale, Mingo. Cuando preguntó recién el colega, cuando está roto el trocánter mayor, si se puede usar el clavo, a lo mejor es obvio lo que voy a decir, pero no hay que poner el clavo por la fractura, hay que ponerlo por el trocánter, porque muchas veces se ve que ponen el clavo por el foco de fractura y eso es todo un problema. Alberto. Sí, a veces coincide y es muy difícil encontrar el punto del trocánter y esquivar la fractura. Ahí hay que hacer un pequeño truquito de llevar un poco a la abducción el implante, acercar un poco el trazo de la fractura y colocar el clavo. Pero no resulta ser un impedimento colocación de clavo. Barto, ¿algún comentario? No, lo mismo. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿Cierro? sí, cerremos en honor al tiempo. Cerramos, Félix. Bueno, Bartolomé Allende y Alberto C. Castellani, realmente le agradecemos muchísimo en nombre de la Asociación de Traumatología, de los 120 socios. Y bueno, vamos a continuar con esto y esperamos verlo de nuevamente participando en nuestros cursos y vamos a comer el asado que le prometimos. Muchas Gracias, gracias. Barto.
Un placer y yo tengo una deuda con ustedes, así que yo apenas se libere esto, el próximo curso yo voy. Me inviten o no me Es cierto. Aunque sea lanzado, voy. Exacto. Y bueno, gracias, Barto. Gracias, Alberto. Yo si va Bertolo no voy y no estoy en deuda. Alberto, Perdón. Dale, Feli. Dale, Feli. Alberto, perdón. Yo quisiera que vos sigas probando distintos menús para ver con cuál te quedás. Hay algo que siempre queda. Te mando un fuerte abrazo. Dale, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, antes de cerrar, le quiero recordar que la semana que viene, el viernes de la semana que viene, damos continuidad al curso. Y si mal no recuerdo, ya le vamos a ir publicando en el chat de la ODMI, pero creo que tenemos lesiones de los flexores de la mano. Así que, bueno, nuevamente a todos, Barto y Alberto, muchísimas gracias y nos continuamos viendo. Buen fin de semana, gracias a todos. Gracias, Beto. Gracias. Chao, Beto. Chao. Alberto. Gracias, muy Chao, amable. Bartolomé. Saludos a tu padre, Bartolomé. Chao.